Descubre el increíble secreto para soltar a quien amas. Una transformación sorprendente y emotiva. María miraba por la ventana de su pequeño salón de clases. El sol brillaba, creando un juego de luces que danzaba en el suelo de adobe. Sofía, su hija de 7 años, entretenida en sus dibujos, era una visión de pura felicidad. Sin embargo, en el corazón de María, una tormenta de emociones la mantenía en un estado de inquietud constante. Desde la muerte de su madre, la rutina diaria había humedecido sus sueños, sumergiéndola en una vida que parecía no tener colores. Se sentía como un eco de sí misma, atrapada entre las responsabilidades de ser madre soltera y sus anhelos de volver a tocar un pincel. Cada vez que miraba el dibujo de su hija, recordaba las tardes en que ella misma expresaba su creatividad. Sin embargo, la culpa se cernía sobre ella, como un peso que le prohibía anhelar su arte. ¿Era egoísta desear algo más? Se cuestionaba constantemente, anhelando una respuesta que nunca llegaba. La presión de ser la única proveedora la mantenía en un ciclo de monotonía, y cada vez que se miraba en el espejo, buscaba a la mujer que había dejado de ser. El reflejo le devolvía una imagen opaca, carente del brillo que la caracterizaba. El miedo a lo desconocido la paralizaba, y como una sombra, la angustia la seguía a todas partes. Una tarde de primavera todo cambió. Al enterarse de que un famoso artista mexicano, con un talento que había traspasado fronteras, llegaría al pueblo, una pequeña chispa se encendió en su interior. La idea de participar en la exhibición que él organizaría comenzó a tomar forma. Pero la voz de su madre resonaba en su mente, la advertencia sobre los sacrificios que implicaba seguir sus sueños. Esa dualidad entre lo que debía ser y lo que quería ser, la atormentaba. Esa noche se debatió entre la emoción de la posibilidad y la dura realidad que la mantenía anclada. En el silencio de su habitación, las paredes eran testigos de su conflicto interno. ¿Qué pasaría con Sofía si me lanzara a esto? ¿Y si no soy suficiente? Se preguntaba mientras sus manos crispadas sostenían un viejo pincel, lleno de polvo y promesas olvidadas. Antes de continuar necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada momento de reflexión la acercaba más a la desesperación. El día de la exhibición se acercaba, y la culpa la abrazaba con fuerza. En cada trazo que pensaba dar, sentía que podría estar traicionando a su hija. En su mente, el arte significaba libertad, pero también significaba un riesgo, una huida de la seguridad que había construido con tanto esfuerzo. La imagen del artista cruzando miradas con ella, de la conexión que el simple intercambio de sonrisas podía causar, la dejó sin aliento. Cuando esa idea logró calar en su mente, la angustia se convirtió en un grito ensordecedor. ¿Seguiré siendo madre si me pierdo a mí misma en el camino? Con cada latido, María se encontraba en una encrucijada. La presión, la esperanza y la desesperación se fundían en un solo sentimiento. Era una carga que no sabía cómo llevar, y mientras el día de la exhibición se acercaba, cada paso se sentía como un abismo que amenazaba con tragársela. ¿Sería capaz de tomar el riesgo, de pensar en sí misma, de dar ese salto hacia lo desconocido? La tensión crecía, y su vida pendía de un hilo, colgando entre el amor y su anhelo por renacer. La mañana del evento llegó. María se despertó antes del amanecer con el sol apenas asomándose por las colinas cercanas. Sus manos temblaban mientras pasaba la yema de los dedos por el viejo pincel que había recuperado la noche anterior. El tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo se sentía como un eco que la invitaba a tomar una decisión.
Su mente estaba llena de imágenes de lo que podría suceder. El miedo se entrelazaba con la emoción, y las posibilidades la invadían. Mientras preparaba el desayuno, Sofía se acercó y le abrazó la pierna. Había algo en los ojos de su hija, una inocencia que la invitaba a soñar sin límites. María sonrió débilmente, pero en su interior, un torbellino de dudas persistía. ¿Y si ella no entiende? ¿Y si la decepciono al seguir mis sueños en lugar de quedarme a su lado filtrando su mundo? Pensaba María. Pero, a medida que observaba cómo su hija pintaba alegremente en su cuaderno, un resquicio de claridad apareció en su mente. Quizás su propio anhelo no era una traición, sino un regalo, un modelo a seguir de valentía y autenticidad. El día continuaba fluyendo y cada hora que pasaba parecía intensificar su ansiedad. Se asomó por la ventana, y el pueblo vibraba con una energía diferente. La gente se preparaba para ver las obras de arte. Los murmullos de emoción la rodeaban como un manto envolvente. Pensó en el artista, en la posibilidad de compartir su trabajo, y cómo tal vez, solo tal vez, su arte podría resonar con otros. La idea de arriesgarse se convertía rápidamente en el único camino que podía vislumbrar. Sin embargo, en su interior, un duelo se libraba. La lucha entre el deber y el deseo se manifestaba como un constante tirón interno. Cada vez que se preguntaba si podría rendirle homenaje a su madre, una voz en su cabeza rugía. ¿Por qué no hacerlo a tu manera? ¿Qué legado dejas al no volar? Inesperadamente, sus pensamientos se centraron en el arte. Eso que siempre había significado libertad. La idea de exhibir su trabajo se convertía en un grito de reivindicación por su vida, y por todo lo que había sido y podría ser. Con el tiempo acechándola decidió tomar acción. Abandonó la cocina, se dirigió a su habitación y se sentó frente al caballete. Allí, no solo se trataba de pintar, sino de sanar. Mientras el pincel deslizaba los primeros trazos sobre el lienzo, sintió cómo las lágrimas caían como un torrente. Aceptó la vulnerabilidad, como una forma de abrazar su identidad. Los colores comenzaron a tomar forma, y cada giro del pincel no solo pintaba un paisaje, sino que también alineaba su esencia perdida. Así, el amor por su hija y su búsqueda de redención personal empezaron a entrelazarse. Cuando finalmente estaba lista, miró su obra. Estaba consciente de que no sería la perfección lo que definiría su éxito, sino la valentía al haberse atrevido a sentir y a crear. Mientras se preparaba para salir, sintió un abrazo cálido que emanaba de su propia libertad. Al llegar a la galería, la ansiedad se apoderó de su ser. Las luces brillantes ofuscaban su visión, y el ruido de las conversaciones la envolvía. Cada rostro en el lugar parecía un destinatario potencial de su vulnerabilidad. Así, María se dio cuenta de que no era solo su obra la que estaba expuesta, era ella misma, la madre, la artista, la mujer que había luchado por encontrar su voz. El instante que más temía había llegado. Al entrar en la sala, un corazón conocido se permitió ver más allá de la superficie. Pero, justo cuando se dispuso a darle el paso a su verdad, un grito resonó en la distancia. No puedes dejar que eso te consuma. No eres suficientemente buena. La voz, conocida y traicionera, resonó como un eco personal inesperado. María se volvió, su corazón latía con fuerza. Había llegado el momento de enfrentar no solo al mundo, sino a los propios demonios que habían persistido por tanto tiempo. Con una mezcla de determinación y miedo, María apretó los puños, tratando de ahogar el eco que resonaba en su mente. Había pasado años haciéndose eco de esas voces, pero en ese momento, su tolerancia se desvanecía, como un frágil hilo que finalmente se cortaba. Era su momento de verdad, y no podía permitir que esa sombra, tan familiar y monstruosa, oscureciera su avance. Mientras se adentraba en la sala, cada paso era una batalla. El aire estaba denso con la expectación de un público ajeno, y su estómago retumbaba inquieto. Sin embargo, no podía permitirse ser una espectadora de su propio sueño.
consciente de cada latido, de cada susurro que parecía interpelarla. María giró su cabeza, buscando el rostro que había desencadenado esa reacción en ella. No era otra que la imagen de su madre, una figura que había estado tanto tiempo en su mente, que ahora se proyectaba directamente por encima de su hombro. «¿Por qué no eres como yo?», resonó la voz interna, aguda y crítica, mezclada con la risa burlona de una madre que nunca había estado satisfecha. Pero en su pecho, un nuevo impulso comenzó a crecer, el deseo ardiente de redefinirse. «No tengo que ser como tú», pensó con energía. «Soy María, y tengo mis propios colores que pintar». Con un movimiento decidido, se acercó a su obra. A medida que se aproximaba, su respiración se hizo más profunda y estable, buscando aferrarse a la esencia de su creación. El lienzo reverberaba con cada trazo, cada emoción embebida en la pintura que había creado con tanto amor y lucha. La luz sobre el lienzo pareció centellear, como si le susurrara que todo lo que había vivido la había llevado hasta aquí. La multitud comenzó a murmurar, curiosa, pero María permaneció enfocada. Su mirada se endureció, y en un instante, se amplió su perspectiva. Ahora no veía meramente rostros desconocidos. Enfrentaba una comunidad de almas que también podían conectarse con su viaje. Se trataba de un acto de libertad no solo para ella, sino una revelación de que su arte podía invitar a otros a explorar sus propios demonios. De repente, aquella voz interna que había tratado de amedrentarla, comenzó a disolverse con cada latido de su corazón. Oía a su madre, pero también a sí misma, recordándole que su interesante viaje personal era la esencia que nutría su arte. «Eres suficiente», se repetía cada vez más fuerte. Empezó a hablar, su voz resonando con la confianza que había forjado. Compartió sus miedos, sus inseguridades, hablando de la lucha que había implicado ser madre y artista al mismo tiempo. La vulnerabilidad comenzó a atraer su atención, resonando en otros. Los rostros que un momento la miraban como a una parecida, ahora reflejaban empatía y comprensión. Cuando terminó, sintió aquel abrazo cálido que la envolvía por completo. Su corazón latía con fuerza, pero ya no por el miedo, sino por un renovado sentido de pertenencia a sí misma y a su historia. En ese instante, supo que había dentro de ella una transformación, la consolidación de su identidad como madre y artista. Sin embargo, justo cuando la atmósfera se llenaba de aprobación, sintió que algo la observaba desde el fondo de la sala. Su mirada se detuvo en un rostro familiar, uno que nunca había anticipado ver en este contexto. Era su padre, con expresión imperturbable. Había llegado el momento de enfrentar no solo al espectro de su madre, sino también a las expectativas de un padre que había tenido una opinión sobre su arte desde que era pequeña. ¿Haré lo correcto?, pensó María, sintiendo el peso de la historia familiar recayendo sobre sus hombros. La próxima confrontación no solo pondría a prueba su valentía, sino que definirá el rumbo de su viaje artístico y personal. Su corazón, ahora rebosante de emoción y determinación, palpitaba ante la perspectiva de esa nueva batalla. Sabía que lo más desafiante estaba por venir. Su presente ahora parecía un cruce entre el pasado y el futuro, una exploración que prometía desvelar su auténtico ser. María sintió que su respiración se volvía más pesada, como si el aire se hubiera vuelto denso y frío. Aquella mirada de su padre era un reflejo de su pasado, una ventana abierta a tiempos donde cada trazo en su vida artística había sido criticado. Cada intento de ser vista había recibido el desdén de quien solo quería lo mejor para ella. El chico que alguna vez había anhelado la aprobación de su padre comenzaba a desvanecerse, pero el eco de esas expectativas aún reverberaba en sus oídos. Mientras el murmullo del público amarilleaba a su alrededor, María enfocó su mirada en la pintura frente a ella. La obra que una vez había considerado una extensión de sí misma, se convirtió en el catalizador de su lucha interna. Cada color, cada línea era la libertad que había ganado, pero la mirada de su padre la anclaba a la inseguridad.
Era tiempo de un cambio, de reafirmar quién era a pesar de su historia. ¿Quién soy sin su mirada de desaprobación?, se preguntó, casi en un susurro mientras se aferraba a la tela de la pintura. Pero en la respuesta a esa pregunta encontró una chispa. Cada vez que la gente veía su trabajo, su esencia vibraba con autenticidad. Impulsada por un nuevo sentido de autoafirmación, la voz que antes había sido tímida ahora resonaba con decisión. Miró a su padre, y durante un instante, la pausa fue casi cósmica. Había muchas palabras que podrían haberse dicho, pero el silencio también cargaba su poder. No estoy aquí para recibir tu permiso, pensó, desafiando la herencia que la mantenía prisionera. Esa valentía interior brotó a pesar de las dudas. Comenzó a hablar de su arte, de la libertad que había encontrado en cada pincelada, y al hacerlo, cada sílaba que pronunciaba lo hacía con la certeza de que ya no le debía nada a las expectativas ajenas. Su voz fluía con intensidad, llenando la sala y alcanzando a cada persona que la escuchaba con su mensaje profundo y genuino. Lo que crean de mí no es mi verdad, enfatizó, sintiendo cómo su propio peso emocional cedía. Unos pocos murmullos se convirtieron en aplausos. El eco de su liberación subrayaba cada palabra. La certeza en su discurso era palpable, y a medida que avanzaba, el miedo comenzaba a convertirse en un aliado, un recordatorio de que el proceso de transformación nunca era completamente cómodo. Sus ojos se encontraron nuevamente con los de su padre, y algo en su expresión empezó a cambiar. La imperturbabilidad se entrelazó con un destello de incertidumbre, como si, por primera vez, comenzara a cuestionarse sus propias creencias. María sintió la necesidad de profundizar ese cambio en él, pero sabía que el viaje no era solo hacia la reconciliación, sino hacia la exploración de su verdad interior. El plan que elaboraba en su mente se intensificaba. ¿Y si, en vez de mantener esa distancia emocional, se atrevía a abrir el diálogo? Era una idea que comenzaba a cristalizar, un puente para construir no solo un nuevo entendimiento con su padre, sino para abrazar su propia narrativa. Tal vez, en este camino, él también pueda descubrirse. Reflexionó con un destello de esperanza mientras la escena se tornaba intensa y llena de posibilidades. Sin embargo, el aire seguía enrarecido por la intensidad de su lucha interna. El desasosiego de un nuevo reto se arremolinaba dentro de ella. La mirada de su padre, antes aterradora, ahora revelaba una puerta entreabierta. Pero abrirla podía significar desvelar más de lo que ambos estaban preparados para enfrentar. ¿Está realmente lista para esa revelación? Con cada latido, las emociones en su pecho se arremolinaban en un torbellino de anticipación. La noche prometía más desafíos, y María sabía que la decisión de avanzar hacia esa conexión podría impactar el camino hacia su arte y su vida personal de formas que nunca imaginó. Esa incertidumbre, eso era lo que sentía incomprensiblemente fascinante. La transformación estaba apenas comenzando, y con ella, la pregunta persistía, omnipresente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por su autenticidad? A medida que la ovación resonaba en la sala, María experimentó una mezcla de alivio y nerviosismo. El aplauso no solo era la aceptación de su arte, sino un reconocimiento de su resistencia. Por primera vez, se sintió completamente vista. No a través de los ojos de su padre, sino a través de los de quienes valoraban su trabajo. Esta validación alimentó un fuego interno que había estado oculto bajo años de expectativas ajenas. Pero, al mismo tiempo, la mirada intensa de su padre anidaba en su mente como un recuerdo persistente. Un recordatorio de que todavía había caminos por recorrer y verdades que enfrentar. En ese instante, decidió que su próximo paso no sería el de retroceder. Necesitaba hablar con su padre, confrontar el silencio que los había mantenido distantes. Él no solo había sido su mayor crítico, sino también la figura que había moldeado su percepción de sí misma. Una parte de ella se preguntaba si estaría dispuesta a escuchar, a despojarse de sus expectativas. La incertidumbre de qué podría surgir de esa conversación
la llenaba de inquietud, pero el deseo de claridad y conexión se había convertido en una necesidad apremiante. Poco después de finalizar su discurso, se acercó a su padre. La brecha entre ellos parecía más amplia que nunca, como un abismo que habían construido durante años. Sin embargo, en su interior, algo se había reconfigurado. Estaba decidida a cruzar esa distancia. «Papá, necesitamos hablar», dijo con una voz que resonaba con firmeza. Su padre no pareció sorprendido. Simplemente asintió, y juntos se alejaron del bullicio. Un rincón tranquilo del lugar les ofreció un refugio. Las paredes adornadas con sus obras parecían mirarles, como si también anhelaran que se dijeran las verdades no pronunciadas. En un principio, la tensión era palpable, como si las palabras se hubiesen congelado en el aire. Pero María respiró profundamente, consciente de su poder. «Durante mucho tiempo, creí que tu desaprobación significaba que yo no era suficiente. He pasado años tratando de encajar en un moldes que no son míos», comenzó, notando cómo su voz temblaba al abrirse. Su padre por un momento permaneció en silencio, su expresión inmutable, pero María notó un destello de algo en sus ojos, una especie de lucha interna. Sin embargo, continuó, decidida a dar ese paso hacia la autenticidad. «Lo que quiero que sepas es que he encontrado mi voz a través del arte. No necesito tu aprobación para ser quien soy». La revelación caía entre ellos como un peso. Estaba dejando de lado el miedo que había alimentado su relación. Pero, ¿hasta qué punto podría él abrirse a esa nueva verdad? El tiempo pareció detenerse cuando se dio cuenta de que lo que él estaba a punto de responder podría definir no solo su relación, sino también sus propias expectativas sobre sí misma. «Lo último que quise fue que te sintieras así», dijo finalmente, la voz de su padre apenas un susurro. Para María, esas palabras eran tanto un alivio como una carga. La historia que había llevado por tanto tiempo ahora tomaba un giro inesperado, abriendo la puerta a una nueva comprensión. Pero en ese instante de vulnerabilidad, surgió una nueva pregunta que la invadía. ¿Estos cambios significarían un nuevo comienzo, o solo un nuevo capítulo que podía encerrar viejas dinámicas? El momento era frágil, un equilibrio entre el descubrimiento y el miedo a la revelación. La respuesta de su padre podría influir en todo lo que había construido hasta ahora, en su camino hacia la autenticidad. A medida que la tensión se apoderaba del ambiente, María supo que se encontraba en la encrucijada de su transformación. La verdad que ambos necesitaban enfrentarse, y la posibilidad de abrirse el uno al otro, se delineaban como una oportunidad atemporal, pero la incertidumbre latía con fuerza. ¿Realmente estaban listos para soltar viejas heridas y abrazar un futuro que les hiciera brillar juntos? A medida que el silencio se volvía casi ensordecedor, la invitación a avanzar hacia el cambio se pendía en el aire. La noche, con todos sus secretos, no había terminado de revelarse. Las palabras de su padre resonaron en su mente como un eco persistente. ¿Lo último que quería? María se debatía entre el alivio y la desconfianza. ¿Era posible que, por fin, su padre estuviera dispuesto a dejar atrás el peso de sus expectativas? En ese rincón silencioso todo parecía haber cambiado, pero los nervios seguían retorciéndola. María respiró profundamente, buscando estabilidad en su voluntad. Había dominado su arte, había encontrado su voz, y aunque eso era un logro monumental, no podía evitar sentir que la validación que ahora percibía en su entorno aún dependía de la aceptación paterna. Un conflicto interno la consumía. ¿Cómo avanzar sin aferrarse a la idea de que la aprobación de su padre definía su valía? Esto no es solo sobre mí, pensó, enfocándose en lo que realmente quería. Su padre había dedicado su vida a compartir su pasión por el arte, y quizás su rigidez no provenía solo del deseo de moldear a su hija, sino de una profunda alegría que había sido distorsionada a través del miedo y la incomprensión. Era por eso que, mientras una voz en su interior la animaba a luchar por su autenticidad, otra le decía que debía entrar en la conversación desde la empatía. «Papá», empezó nuevamente,
el tono de su voz más suave. Quizás, ambos compartamos un miedo a que el arte no sea suficiente. Las palabras fluyeron como un hilo que conectaba sus sentimientos con la historia de su relación. Tu desilusión nunca fue solo con mis elecciones, sino también con tus propios sueños no cumplidos. Su padre la miró fijamente, los ojos no solo sorprendidos, sino visiblemente tensionados por la lucha interna que había mantenido por tanto tiempo. María sintió que su corazón latía con más fuerza, no en señal de temor, sino en un deseo sincero de reconciliación. La lucha interna de su padre podía ser un espejo de la suya. Las expectativas creadas a partir de la experiencia traspasaban su individualidad, un ciclo que deseaba romper. Hoy, al escuchar el aplauso, comprendí que mi arte no tiene que ser la manifestación de tus sueños, confesó, la firmeza de su voz comenzando a eclipsar la duda. He creado mi propio camino, y deseo que algún día me veas en él. La expresión de su padre pareció quebrarse, como si leyera entre líneas la profundidad de lo que ella decía. El silencio continuaba pesado, pero ahora había en él un aire de posibilidad. María entendía que sus palabras solo eran el primer paso. La conversación era una invitación a una danza de vulnerabilidad que necesitaba más de una interpretación. Estaba comenzando a comprender que su desarrollo personal no se podría completar solo con una conversación sincera. Necesitaba actuar. Había llegado a un momento crucial en su vida profesional. Su arte había encontrado un propósito, y quería seguir explorándolo. No solo como un medio de expresión, sino como un camino hacia su sanación y su propia autenticidad. Sin embargo, la incertidumbre respecto a cómo su padre recibiría estos cambios seguía presente. De repente, la expectativa era como una niebla que, en lugar de despejarse, se adensaba, trayendo más preguntas que respuestas. La idea de reverberar en la incomodidad, quizás persuadiendo a su padre, era intrigante pero aterradora. Si no estamos dispuestos a enfrentarlo juntos, me pregunto si estaré lista para dejar atrás lo que siento que nos ata, se cuestionó, dándose cuenta de que liberarse de sus propias cadenas significaba dejar entrar la vulnerabilidad. Mientras los ecos de la conversación se instalaban entre ellos, la tensión se transformaba en oportunidad. Pero, ¿realmente estaban preparados para cambiar el rumbo de su historia familiar en esta noche? ¿María podría definir su camino sin mirar atrás? Con cada pregunta fluyendo en su mente, sabía que la noche aún traía secretos por desvelar. La conexión de su padre podía ser el catalizador de su transformación más grande, y el verdadero reto no era solo avanzar, sino aprender a abrazar la vulnerabilidad. Un nuevo desafío surgía, tener el valor de descubrir lo que aún quedaba por sanar entre ellos, y cómo eso podría redefinir no solo su relación, sino su propia identidad artística. Estaba lista para dar el siguiente paso, pero apenas comenzaba a comprender las implicaciones que eso podría tener. La verdadera transformación no había hecho más que comenzar. María sintió que el peso de la conversación había comenzado a desvanecerse, aunque la incertidumbre seguía anidando en su interior. La atmósfera se hizo más ligera, pero su mente no podía dejar de cuestionar el siguiente paso. ¿Cómo podía construir un puente entre lo que sentía y la realidad de su relación con su padre? Decidió escribir. Tomó un cuaderno y un bolígrafo, y dejó que sus pensamientos fluyeran sin cortapisas. Se permitía explorar su voz, libre de la influencia de las expectativas ajenas. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. Anotó su deseo de crear sin limitaciones, de experimentar nuevas técnicas, de adentrarse en el arte contemporáneo que siempre había despertado su curiosidad. Sin embargo, se dio cuenta de que este ejercicio también traía consigo la incomodidad. ¿Qué pasaría si su evolución artística no era aceptada por su padre? La idea de aventurarse en la incertidumbre le parecía tanto liberadora como aterradora. Sabía que debía arriesgarse a ser rechazada, pero la necesidad de crecer superaba su miedo. Aquella noche, mientras la lluvia comenzaba a caer suavemente,
María se sumergió en su reflexión. Con cada goteo en la ventana, visualizaba los cambios que deseaba provocar en su vida y en su obra. Se imaginó mezclando colores vibrantes sobre el lienzo, explorando texturas que nunca antes había considerado. La idea de hacer una exposición personal la envolvía con un entusiasmo nuevo, multiplicando su deseo de invitar a su padre a ese espacio, no solo como espectador, sino como un cómplice en su viaje. No sería fácil. Su padre no había sido receptivo a la idea de que su hija pudiera trazarse un camino diferente al suyo. Pero ahora, María entendía que no podía permitir que el miedo a la desaprobación la detuviera. A medida que el aguacero aumentaba, pensó que quizás su arte podría servir de puente, una forma de comunicación que su padre podría entender, aunque su relación estuviera marcada por las diferencias. Ella empezó a bocetar, sin preocupaciones, y en ese acto de redescubrimiento, una chispa de ideas brotó. Tenía la intención de crear una serie de obras que reflejaran no solo su experiencia personal, sino también la lucha entre expectativas y autenticidad. Quería que su padre viera la historia que su arte podía contar. Una historia que no solo era suya, sino la de ambos. Incluso mientras se sumía en su proceso creativo, la incertidumbre persistía como un eco en su mente. ¿Podría su padre captar la esencia de su trabajo? ¿Tendría la entereza de ver el amor que ella intentaba canalizar a través de cada pincelada? María sabía que tenía que ser honesta consigo misma. Enfrentar a su padre no era solo un ejercicio de valentía, era una decisión que abría la puerta a un futuro en el que podría ser auténtica. Dar a conocer su arte era también un acto de liberación, un intento de desvincularse de las ataduras que lo habían condicionado todo. La noche avanzaba y la intensidad de sus pensamientos se tornaba casi tangible, como los colores en su paleta. Lo único que quedaba era definir el momento adecuado para compartir su trabajo con el mundo, y por ende, con su padre. Todo daba la impresión de estar convergiendo hacia un clímax inevitable. La necesidad de abrirse a la vulnerabilidad parecía cada vez más poderosa. Sin embargo, cada paso hacia ese objetivo llevaba consigo la posibilidad de decepción y descubrimientos inesperados. Mientras una nueva idea tomaba forma en su mente, se dio cuenta de que estaba lista para transformar esos temores en una fuente de fuerza. Nunca había estado tan cerca de sí misma, y eso era lo que la impulsaba. Aunque la presión del futuro la amenazaba, comprender su arte como un camino de sanación le otorgaba un propósito renovado. La revelación más inquietante y emocionante surgió de su interior. Tal vez el verdadero desafío no era solo la aceptación, sino el proceso de abrazar todas las partes de su vida sin reservas. Esa noche, entre el murmullo de la lluvia y el roce del lápiz sobre el papel, María sintió que su verdadero trabajo apenas había comenzado. La claridad y el propósito tenían el potencial de cambiar la narrativa de su vida, pero también sabía que la realidad se avecinaba como una tormenta. ¿Podría realmente despojarse del miedo al fracaso y enfrentar la verdad detrás de su deseo de creación? ¿El arte sería su puente hacia la reconciliación con su padre? ¿O ve su testimonio de la aceptación de su soledad? Las preguntas eran agudas y ardientes, y con cada golpe del lápiz en la página, la búsqueda de respuestas se volvía cada vez más urgentemente necesaria. La transformación no solo estaba en el horizonte, sino palpable en su corazón. Pero, al final, todo dependía de cómo se atreviera a navegar esta nueva fase de su vida. Con la certeza de que el cambio era inminente, María se sintió impulsada a dar el siguiente paso. Enfrentaría su mayor miedo: compartir no solo su arte, sino también su verdad. Con el hombre que había moldeado su vida, sin darse cuenta del peso que había impuesto. Iba a hablar con él, y estaba lista para aprender lo que realmente significaba el amor y la aceptación. La mañana del día siguiente se presentó con una claridad revitalizante. María se despertó sintiendo un chisporroteo de energía que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si cada rayo de sol que atravesaba la ventana de su habitación fuera un recordatorio del impulso que necesitaba para avanzar.
Sentada en su mesa, con el cuaderno abierto frente a ella, sabía que su decisión de ser auténtica no podía quedarse solo en sus pensamientos, requería acciones concretas. Comenzó por crear un cronograma de trabajo. Quería asegurarse de que cada día se dedicara a su arte con la misma importancia que se le da a una reunión de negocios. Era hora de considerar su pasión como una verdadera carrera, de abordar su proceso creativo con la disciplina y el equilibrio que había visto en su padre. Se propuso dedicar al menos 2 horas diarias a la práctica, a probar nuevas técnicas y a experimentar con sus colores. Mientras se organizaba, la idea de la exposición se fue perfilando en su mente. Visualizaba su espacio, las paredes adornadas con sus obras, una fusión de emociones transformadas en colores y texturas. Se preguntaba a quién podría invitar, amigos, colegas de la universidad, pero sobre todo a su padre. Ese pensamiento la impactó, y sintió una mezcla de emoción y temor. La idea de compartir su arte con su padre significaba más que mostrarle su trabajo. Era una invitación a comprenderla, un paso hacia la reconciliación que tanto anhelaba. Pero, ¿y si sus obras no eran de su agrado? El miedo a la decepción llenó su mente de dudas. Sin embargo, de inmediato se recordó que su intención no era buscar validación, sino compartir su verdad. Ese mismo día, mientras pintaba, su mente se llenó de imágenes de su infancia, recordando instantes en los que había anhelado el reconocimiento de su padre. Se dio cuenta de que esa búsqueda de aprobación había influido en gran parte de su vida, moldeando sus decisiones y sus propias capacidades. Era como si hubiera estado atrapada en una sombra, un eco de expectativas que ya no la representaban. Con cada trazo, se preguntaba cómo podía transformar esas viejas heridas en algo significativo. La idea de convertir su dolor en arte empezó a cobrar sentido. María sintió que su creatividad se convertía en un vehículo de sanación, liberando recuerdos cargados de frustración y dudas, y permitiéndole explorar una identidad que merecía ser celebrada. Por la tarde, al salir a dar un paseo, decidió visitar una galería de arte contemporáneo. Al entrar, se sintió abrumada por las obras que la rodeaban. Cada una contaba una historia única. Comenzó a analizar las técnicas utilizadas, los colores, las emociones transmitidas. Observó cómo cada artista había logrado abrirse paso a pesar de sus inseguridades. Y aunque no todas las obras la impactaban de igual manera, comprendió la valentía que había detrás de cada trazo. Regresó a casa con una renovada confianza. Visualizaba no solo cómo sería su exposición, sino el momento de mostrar a su padre lo que había logrado. Esa noche, entre los contornos de su lienzo, volvió a sumergirse en la escritura. Con cada palabra su mensaje se volvía más claro. Quería que su padre supiera que su arte no era un rechazo a su legado, sino un intento de entrelazar sus mundos, creando una nueva narrativa sobre el amor y la aceptación. Sin embargo, una sombra de duda se asomaba en su pecho. ¿Estaba realmente lista para enfrentarlo? La idea de hablar con su padre la aterraba, aún más que la de mostrarle su arte. ¿Podría encontrar el coraje para dejar al descubierto sus sentimientos más profundos? Esa noche decidió que no podía posponer más su decisión. Para articular esa conversación, necesitaba dar forma a sus pensamientos y escrutinar cada emoción. Tomó su cuaderno una vez más, y al escribir, sintió que empezaba a desatar una parte de ella que había estado reprimida durante demasiado tiempo. En ese instante, se dio cuenta de que estaba en el umbral de una verdad que podría cambiarlo todo. En su corazón, sabía que el momento de hablar se acercaba y con él, la posibilidad de una nueva relación con su padre. Pero también entendía que algunas verdades eran difíciles de pronunciar y tendría que estar lista para enfrentar lo que eso significara. La pregunta persistía en su mente. ¿Qué respondería él cuando finalmente se lo dijera? Así, con una sensación de determinación creciente, María se preparó para recibir el desafío que le aguardaba, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer no solo afectaría su vida, sino que también marcaría un punto de inflexión en su relación con su padre.
La transformación la estaba llamando, y no podría ignorarla mucho más tiempo. El nuevo día amaneció con una luz inquieta que, lejos de tranquilizar, encendió en María un intenso fuego interno. Sabía que cada decisión de aquel día sería un paso hacia su libertad emocional y su expresión artística. Se sentó frente a su lienzo, un mar de blanco inmaculado frente a ella, y respiró profundo. Las horas eran preciosas y ya no podía permitirse perderlas. Con pincel en mano, se impulsó a dejar que los colores fluyeran sin restricciones como nunca antes. En cada trazo, sentía la urgencia de desahogar sus sentimientos reprimidos. Las vibraciones de su vida anterior se transformaban en una sinfonía de saturados tonos que llenaban el espacio en blanco. Esa no era solo una actividad para ella, era, de alguna manera, un acto de rebelión contra los miedos que había mantenido atrapados en su pecho. Mientras sus manos se movían con el instinto de una artista que empieza a conocer su propio lenguaje, comenzó a cuestionarse cada decisión que había tomado hasta ahora. Había sido una maldición y una bendición el haber crecido a la sombra de un hombre cuya búsqueda por la excelencia fue tan abrumadora. ¿Cuánto de su propio camino había sido influenciado por ese deseo de complacer? Y ahora, en su nuevo viaje, necesitaba despojarse de esas expectativas ajenas. Al acabar su jornada de pintura, sintió el peso de aquellas revelaciones desvanecerse, aunque la inquietud por el acercamiento con su padre permanecía latente. Se preguntó si las palabras que estaba preparando serían suficientes para traducir sus emociones en un lenguaje que él pudiera entender. ¿Sería capaz de asimilar su transformación y ver la belleza de su autenticidad? Cada pregunta le provocaba la misma incomodidad, la misma angustia, pero también alimentaba su determinación. Así, empezó a escribir notas, desmenuzando sus pensamientos y arrastrando al papel, por primera vez, las palabras que tantas veces había callado. Repasó episodios de su infancia, recuperando aquellos momentos que habían dejado huella en su ser. Se dio cuenta de que los recuerdos dolorosos eran tan vitales como los felices. Juntas, esas experiencias la habían moldeado en quién era. Nada era desechable. Todo contaba. Cuando el sol se ocultaba y la noche se adueñaba de la habitación, María decidió que no podía dejar pasar otro día sin enfrentar a su padre. Una conversación, esa simple acción, se tornó en un acto heroico que resonaba en su interior como un tambor de guerra. Se preparó mentalmente, practicando en voz alta como un actor que ensaya su papel al borde del escenario. Esa estrategia le dio claridad, pero también le hizo enfrentar la cruda verdad de que nada de lo que diría le aseguraría una reacción favorable. Y si, a medida que ella se mostraba íntegra, él decidía permanecer en su pasado, eligiendo no conocer la mujer en la que se había convertido, esa posibilidad la llenó de inseguridades. Las dudas regresaron a su mente como sombras danzantes. Al final, se sintió exhausta, pero también liberada. Sabía que debía preparar no solo el arte que presentaría, sino también el arte de las palabras que desearía compartir. En un último compromiso con su verdad, unió fragmentos de su vida en una declaración fuerte y clara, una afirmación de propósito que no podría retractar. Y así, mientras el reloj marcaba la noche, María percibió que estaba al borde de un precipicio emocional, lista para dar un salto hacia lo desconocido. La imagen de su padre ocupaba su mente, una figura a la vez familiar y distante, y la pregunta aún reverberaba: ¿cómo recibiría lo que tenía que decirle? Sin embargo, intuía que este momento podría marcar el inicio de una nueva vida. Con esa idea resonando en su corazón, cerró su cuaderno. ¿Estaba realmente lista para todo lo que implicaba abrirse a su padre? Decidida a afrontar la verdad, se convenció de que lo haría, confrontando no solo al padre, sino también las inseguridades que años atrás la habían mantenido cautiva. Mientras se preparaba para ese encuentro, una idea luminosa surgió en su mente. Tal vez había algo que aún no había considerado. ¿Qué tal si no solo compartía su arte y sus sentimientos,
sino que también le ofrecía una oportunidad para comprender su propio viaje. La posibilidad de que esta conversación resultara en una nueva forma de conexión era emocionante, pero también aterradora. Al día siguiente, María se enfrentaría a su desafío más grande. La duda permanecía, pero había un nuevo fuego en su alma. Era el momento de extender su mano temblorosa hacia la verdad. ¿Podría su padre aceptar no solo sus obras, sino también la mujer que finalmente se atrevió a ser? La historia iba tomando forma, y con ello, la promesa de un desenlace que sería tan revelador como liberador. La mañana del encuentro llegó con la luminosidad de un nuevo propósito. María despertó con la determinación de hacer realidad la transformación que había comenzado en su interior. Cada paso hacia su padre representaba no solo un acto de valentía, sino también un camino hacia la aceptación de su auténtica identidad. Con una mezcla de nerviosismo y euforia, comenzó a prepararse, poniendo atención a cada detalle. Sabía que la cercanía con su padre no sería un simple intercambio de palabras, sino una presentación de su ser en toda su complejidad. Escogió un vestido que la hiciera sentir poderosa, como una versión renovada de sí misma. Desde el espejo la miraba una mujer que había recorrido una senda de lucha, pero que ahora se erguía con confianza. Cada trazo de su pintura, cada palabra que había escrito la había guiado hasta ese momento. La visión de su arte y sus emociones estaban entrelazadas, y sabía que iba a compartir tanto su alma como su creatividad. Cuando llegó el momento, se dirigió a la galería donde se estaba llevando a cabo la exposición. Sus manos temblaban, pero la mente se mantenía firme. En su corazón latía la esperanza de que esa reunión podía marcar un nuevo comienzo, no solo para ella, sino para él también. Mientras cruzaba la puerta, la multitud la recibió con murmullos de curiosidad. Cada rostro era una nueva posibilidad, cada mirada una invitación a compartir su historia. Pero su enfoque estaba más centrado en su padre, cuyo rostro buscaba con ansiedad. Lo vio al fondo, inmóvil, estudiando una de sus obras. Su corazón se aceleró, reconociendo que este era el momento de la verdad. Se acercó con pasos decididos. Al dar el primer paso, una pequeña voz interna la susurró: «Eres suficiente». Pese a las dudas y temores que la habían acompañado, esa afirmación resonaba con fuerza gracias a todo el trabajo que finalmente había realizado para reivindicar su voz. «Papá», lo llamó, y al escucharlo él se giró. Las miradas se encontraron. En sus ojos ella vio una mezcla de sorpresa, análisis y algo que parecía un destello de orgullo. Esa chispa fue como un faro en medio de la niebla de incertidumbres. «Hola, María», respondió, su voz un poco titubeante. La tensión era palpable, pero al mismo tiempo, la atmósfera parecía cargada de potencial. «Quiero que veas algo», dijo ella, extendiendo su mano hacia su obra. Cada trazo que había creado estaba lleno de sus luchas y logros. Observó a su padre, asimilando los colores que brotaban de su alma. Ella quería que él entendiera que cada pintura no solo era una representación de su realidad, sino un puente hacia su verdad. Con cada paso que daban juntos ante las obras expuestas, sentía que algo cambiaba dentro de ellos. Las interacciones con las personas que venían a admirar su arte creaban una distancia entre ellos, pero también una oportunidad para que el diálogo fluyera. María, llena de determinación, explicó el significado detrás de cada obra, abriendo puertas a su vulnerabilidad. Se sintió empoderada al hacerlo. Cuando la última obra fue observada, decidió que era el momento de abrir su corazón. Buscando la sinceridad, enfrentó a su padre. «Papá, quiero que sepas que esto no es solo arte. Este es un reflejo de todo lo que he vivido. He escondido mis miedos porque he querido tu aprobación, pero hoy, quiero que veas quién realmente soy, sin filtros». Su padre la miraba fijamente, y por un instante, todo el ruido y la multitud desaparecieron. Podía ver en sus ojos que, por primera vez en mucho tiempo, estaba verdaderamente escuchándola. «Yo no sabía que sentías así», dijo,
sus palabras resonando en el aire entre ellos. Fue un instante de reconocimiento y conexión, donde las viejas heridas empezaban a curarse. He tratado de guiarte, pero entiendo que quizás nunca te permití ser quien realmente eres. María sintió que las tensiones acumuladas durante tanto tiempo comenzaban a liberar su carga. Lo importante es que hoy estoy aquí, mostrando mi verdad. Espero que podamos construir un espacio donde ambos podamos ser nosotros mismos, donde el arte sea nuestro lenguaje en común, propuso, haciendo un llamado a su conexión. La respuesta de su padre fue todo lo que necesitaba escuchar. Estoy orgulloso de ti. Dediquémonos a trabajar en nuestras historias juntos, sin prejuicios. Cada voz interna de duda se fue desvaneciendo, y la aceptación mutua inundó con luz el rincón entre ellos. La transformación que había empezado con una simple decisión de pintar, se convirtió en una declaración de amor incondicional y en un compromiso hacia el futuro. Al alejarse de la galería, con el eco de sus propios aplausos resonando aún en su mente, María se dio cuenta de que no solo había manifestado su arte, sino que realmente se había encontrado a sí misma en el proceso. El diálogo recién comenzaba, con la promesa de seguir creando y evolucionando juntos. María sonrió, reconociendo que el arte había sido su salvavidas, su vehículo de transformación, y ahora cada trazo no solo revelaría su historia, sino también la historia de su relación con su padre, mientras ambos se adentraban hacia nuevas posibilidades. La vida que se desplegaba ante ella, vibrante y colorida, era el reflejo de su renacimiento. No esperen ni un segundo más. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Ustedes son parte de esta historia.